Su nombre, Juan Jerónimo Granda Menéndez. Juan Jerónimo naces en Oviedo, como decíamos, y con un ovetense, El Coque, comienzas un trabajo discográfico que es el primer gran éxito de Juan Jerónimo. Vives en Gijón y con otro autor, con un poeta, con Ludi, tienes otro gran éxito musical. ¿Es una coincidencia? Bueno, fue una coincidencia porque yo, por ejemplo, al Coque lo conocí a través del gran Porfirio, el famoso hombre del clavel de Oviedo, que me contó más de una vez y me cantó Les Coples del Coque, donde nosotros cantábamos por la noche, en sitios, por ejemplo, en Oviedo era muy típico cantar esto en el Bar Sport, con Cesu y compañía, y después en Gijón cantábamos Les Coples en Cima de Villa, cantábamos Les Coples en algunos sitios donde yo cantaba, y eso fue gustando al público, y sobre la marcha, pues entonces fueron siendo exigidos todos los días en el repertorio, y eso fue lo que me llevó a mí a grabar les Coples del Coque, que tuvieron el primer éxito importante, que a mí me supuso pues el lanzamiento discográfico a través de los medios nacionales. Lo de Ludi fue más casual porque yo a Ludi lo conocía no de Gijón, a Ludi lo volví a conocer en Gijón, pero yo lo conocí verdaderamente cuando estudiaba en Oviedo, porque Ludi, aunque parezca imposible, era, y yo creo que sigue siendo importante en todos los colegios, en todas las universidades, aquellos famosos cosas que tenía él de historia desarrollata en el Castello Sangrenti del Barón de Centemata, sino certo veritata, que me corten un capelo. Yo esto sabía lo de memoria cuando era chavaluco en el colegio, en Oviedo. Y luego, cuando llegué a Gijón, conocí el libro del Kilo de Versos, que verdaderamente, estarás de acuerdo conmigo, es una obra magistral. Pesa en oro el kilo y bastante más. Y entonces yo musiqué algunas de las canciones de este hombre que me pareció un descubrimiento genial. Llevé los años 20, 12 de la época del modernismo y tiene una coincidencia con este y con el Coque, que los dos mueren hacia la temporada, creo, del 36, 39, cuando la guerra civil, y creo que son dos genios populares verdaderamente que a mí me sirvieron para enlazar con el oficio mío todas estas cosas, porque yo a ellos nunca les agradeceré bastante el que hayan escrito estas letras que me sirvieron a mí para darles a conocer a la gente. Juan Jerónimo, ¿te preocupa mucho la opinión de los puristas? ¿Crees que pueden aceptar o no tu forma de ofrecerles la música popular asturiana? Hombre, los puristas tienen razón, en lo puro. Hay cantantes puristas y entendidos que saben custodiar la pureza de los cantes. Pasa con el flamenco igual. En Asturias, hombre, ellos tienen la razón de que, por ejemplo, lo que yo canto como asturiano, que se va a ver y que lo ve mucha gente cuando lo canto, pues no tiene la pureza, por ejemplo, de una interpretación que haga una persona del concejo de Ayer, un cantante ayerano que tenga buena raíz y buena cepa, y entonces yo ahí nunca voy a poder llegar, tampoco lo pretendo. Pero yo, por ejemplo, las canciones que canto en asturiano pues están hechas con un gran cariño, son más bien de la zona urbana central y ya están pasadas de alguna manera por conservatorios, por arreglos, por musicólogos, Torner, y todo eso llegó de la montaña, del campo y de la mina, y al llegar a las ciudades como Gijón, Oviedo, Avilés y, en fin, Les Cuenques, yo creo que cambia un poquitín y ahí surgen gente menos purista como el Presi, como Juanín de Mieres, como los Cuatro Ases, en fin, gente que eran menos puros cantando, pero que indudablemente hicieron también una labor difusora del asturiano muy importante, de las canciones y de la música nuestra. Pero vamos, tienen razón en que hay que mantenerlo puro, son ellos los que tienen que saber decir esto está en la línea pura y esto no. Eso sí, que lo distingan está bien. Pero tienen que aceptar también que hay otro tipo de interpretaciones más ligeras, en fin, con intentos de renovar. Luego si se acierta o no se acierta, eso ya se verá. Pero yo creo que deben de admitir la renovación. Sin embargo, deben de cuidar lo puro, deben de estar ellos ahí para decir esto no ye como debe de ser en lo clásico, clásico. Eso sí. Soy pastor, nací en el monte. Soy pastor, nací en el monte.
por lloré y viva el pastor sin tener calor ven aire sin tener calor ven aire anunciarle el ganado viva el amor y yo soy quien cuida la oveja y quien te carga la llana, papá pere bonos colchones, mientras yo duermo la paya. Soy pastor, soy pastor. Juan Jerónimo Granda, ¿qué te dice, por ejemplo, un número, el 106? Hombre, el 106, como sabes tú muy bien, me lleva a los tiempos del rock and roll, del Elvis Presley, del dúo dinámico, era cuando yo empecé, y fue el primer grupo que tuvimos en Oviedo, que así se llamaba, donde yo tocaba la batería y cantaba, y gracias a lo cual hoy sigo en la brecha. RCA. La RCA fue un sello discográfico que sigue existiendo, primero fue RA Víctor, después ya quedó sin Víctor y ahora quedó también sin Jerónimo. Fue el primer mundillo musical que yo conocí donde se grabaron mis primeros discos. ¿Asturias? Asturias, aparte de ser la patria querida mía y de muchos asturianos, pues sigue siendo el oxígeno y el agua y el alimento de Jerónimo Granda en todos los sentidos. ¿El bable? El bable es un idioma del que disponemos aquí algunos, unos más, otros menos, que llevan dando muchos siglos, que siguen dando y que espero que sigan dando pues otros miles de millones de años, de boca en boca si puede ser. ¿Cima de Villa? Cima de Villa hay dos, tengo la de Oviedo y tengo la de Gijón. En Gijón fue donde yo empecé verdaderamente a cantar y en Cima de Villa de Gijón yo me hice como cantante en solitario, ahí arranqué yo con la guitarra. De la de Oviedo recuerdo paseos no clarinianos, pero casi, porque por allí pasaba yo todos los días para el colegio. José González del Presi. El Presi es lo que hablábamos antes de la pureza y de la no pureza. Fue un monstruo de la canción asturiana que fue uno de los que mayor difusión le dio en el mundo, curiosamente, sin ser tan puro como algunos pretendieron. Aparte de haber sido amigo mío y vecino en Gijón, le guardo un gran cariño y creo que hacía falta más gente como el Presi, aunque solo fuera para plasmar toda la música nuestra fuera de Asturias. Tuvo un logro, creo que excepcional. Los Cuatro Ases. Los Cuatro Ases ya era una música un poco más culta, era menos, quizá la menos pura de todos desde el punto de vista purista de la canción asturiana, pero como voz de cámara, como cuarteto de cámara asturiana, folclórica o tradicional, yo creo que fue una cosa inmejorable y fueron unas voces excepcionales, tanto Cuchichi como Miranda, como Claverol, como Botón. Y también le estoy muy agradecido porque fue la primera música que yo escuché siendo muy pequeñín en casa y escuchábamos a los Cuatro Ases, de los que guardo un gran recuerdo, como se ve por las canciones que estoy cantando. Lo van a poner más alto el faro de Cudillero. Lo van a poner más alto
pa' que alumbre a San Esteban y no se pierdan los barcos, y no se pierdan los barcos. Aire, aire, aire. A miña muller morreu, a miña muller morreu, enterrela nun polleiro, fechei unha mano fora, pa que tocara el bandero, pa que tocara el bandero, aire, aire, aire. Porque no nos ven hablar, ni ven que no nos queremos, porque no nos ven hablar, al tu corazón y al mío se lo pueden preguntar, se lo pueden preguntar, aire, aire, aire. El señor cura miróme, el señor cura miróme, díxome que era galana. Señor cura, mire el libro, que a usted no lle importa nada, que a usted no lle importa nada, aire, aire, aire. Juan Jerónimo, ¿se cuida por quienes tienen obligación la cultura popular, la música asturiana en general? Bueno, yo creo que podrían cuidarlo un poquitín más. Verdaderamente yo creo que se cuida algo más ahora que hace, por ejemplo, 15 o 20 años. Ahora, por ejemplo, hay mucho fomento de gaita, hay fomento de folclore, de investigación, hay estudios. Pero yo creo que se tenía que apoyar un poquitín más la actuación en directo de los cantantes de lo clásico asturiano, de lo tradicional, en el sentido de que les pusieran medios técnicos más importantes, por ejemplo, mejor sonido, mejores escenarios, en fin, mejor organización en todos los eventos, igual de que sea una romería, que un festival, que un teatro. Ahí siempre estuvieron un poco abandonados y da un poco de apuro ver que eso tenía que estar un poco más cultivado, porque si no la gente que se dedica a ello pues pierde un poquitín la afición. ¿Con qué vas a decirnos hasta siempre? ¿Con qué canción de este repertorio que hoy has escogido para este programa de los Cuatro Ases? Bueno, pues ya que escogí esto de los Cuatro Ases, pues después de haber escuchado estas dos, si no te importa, y al público creo que tampoco, yo creo que es muy guapa la canción esta famosa de La Añada, que siempre me trae a la memoria al gran Cuchichi, que fue insuperable en esta interpretación, y que yo la tengo en el repertorio como recuerdo que ya decíamos antes de la infancia, porque en mi casa se cantaba mucho, y yo fue quizá de las primeras canciones que oí en mi vida, así que deseando suerte a todo el mundo, buen verano, que pasen buena siesta, pueden dormir si quieren con La Añada, muy famosa. Gracias, Juan Jerónimo. Encantado. Nosotros nos vamos ya el próximo año, la próxima temporada, para ser más exactos, después de estas vacaciones del verano, esperamos estar nuevamente con ustedes. De momento nos vamos ya y nada mejor que despedir este bloque de programas de este tercer año con Juan Jerónimo Granda Menéndez. Nos vamos ya, que sean ustedes muy felices y hasta pronto. Palomina de blanco que no tiene alero. Ahora no. Ahora no.
no. Si viviera tu padre que era tan bueno, collarinos de plata pusiérate al cuello. Ahora no. Ahora no, mi aneño. Ahora no. Y el que llame a la puerta que venga mañana, porque el padre del niño no fue a la montaña. Ahora no. Ahora no, mi aneño. Ahora